Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que me escuchan. La paz del Señor esté con ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos que escuchan. La gloria sea para Dios. Dios bendiga también a todo aquel que no conoce la palabra de Dios, pero que hoy en día la va a conocer. Y va a ser de bendición esta palabra en su corazón. Bueno, yo hoy vengo con ustedes a compartir la palabra de Dios. Es una palabra que Dios ha puesto en mi vida. Es una palabra que trae confrontación, sea para el que conoce la palabra que para el que no la conoce. Y por eso esta palabra ha tocado tanto mi corazón. Vamos a poner todo en las manos del Señor, pero primero vamos a leer la palabra y después la ponemos en las manos del Señor. Vamos a leer Romanos 7, desde el versículo 7 en adelante hasta donde nos acompañe, donde quiera Dios que lleguemos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resucitó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, la carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén y amén. Padre que estás en los cielos, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor, del Santo Espíritu de Dios. Padre amado que estás en los cielos, yo vengo delante de tu presencia, bendito Dios. Padre, yo envío esta palabra como saetas, Padre, en el corazón de las personas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en las manos de tu Santo Espíritu esta palabra, Padre, lleve y confronte corazones, Padre, y tú toques, bendito Dios, las vidas, Padre Santo, a fin de que puedan ver, bendito Dios, en sobremanera su pecado pecaminoso y puedan
resucitar para después morir para el pecado. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú hagas una metamorfosis, Señor, en aquellas personas, Padre. Y aquí estoy por mandato tuyo porque yo te creo, bendito Dios. Tú me dijiste que tú harás algo, Señor. Y aquí estoy, Señor, porque tú lo dijiste, yo te creo y por eso es que yo te estoy obedeciendo. Porque yo tengo fe que todo cuando tú hablas, todo se hará. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando mis labios, Padre, y que no sea yo, mas seas tú, bendito Dios, hablar, Padre Santo, a toda aquella persona, bendito Dios, que necesita verdaderamente que tú la confrontes, Padre. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tú, bendito Dios, seas hablar, Padre Santo, que quites todo pensamiento mío, Señor, que quites toda palabra mía y que pongas tú las tuyas, Padre, a fin de que las personas puedan entender que en tu misma palabra los confronta para decir, mira que estás mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, amado hermano y amigo que me escuchas, esta palabra Dios me la dio hace algunos días y tocó mi corazón porque puedo ver cómo en esta palabra, así como Pablo, mucha gente en el mundo, el pecado tomando apoyo o la ocasión en el mandamiento ha engañado miles y miles de personas en el mundo. Y digo un ejemplo, este es el caso de la católica. Pues si nos ponemos a ver, también en la católica cogieron el mandamiento de Dios, a decir la verdad. La católica fue fundada, dizque en teoría, para seguir la palabra de Dios. Sin embargo, han cogido la palabra de Dios y la han puesto por de aparte. Y han dejado entrar la vanidad. La vanidad que en el libro de Romanos, capítulo 1, creo verso 27, es lo que permitió que los hombres en Sodoma y Gomorra se volvieran homosexuales. Porque cuando hay vanidad, ahí hay toda clase de pecado. Porque explico, la vanidad fue lo que llevó a Satanás a envidiar el puesto de Dios. La vanidad fue lo que llevó a Satanás a envidiar el puesto de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí también en la católica así también han hecho. Mientras que la Biblia dice que no está bien que el hombre esté solo. El párroco dijo, la Iglesia Católica dijo, no me importa lo que dice la palabra del Señor, tanto yo ya entendí esas 4 cosas y con esas 4 cosas voy adelante en el mundo. No se dan cuenta que estaban errando en su ilusión, porque la palabra de Dios es completa. No puedes coger parte de la Biblia y decir yo vivo con esto, con lo que me agrada de la Biblia. No puedes hacer eso, amigo que me escuchas, porque harás un trabajo en tu vida mediocre. Y eso es lo que ha pasado. Ellos han cogido lo que les ha gustado de la Biblia y se lo han tenido para hacer un mandamiento. Y en su vanidad dicen, yo del resto de la palabra de Dios no me interesa,
podemos votarlo, eso no nos importa. Mientras que la Biblia dice que es pecado ser homosexual, eso al Papa no le importa, tanto eso no es pecado. No es pecado lo que dice Dios, lo que digo yo sí aquí en la tierra, y eso es vanidad. La Biblia dice, es una abominación adorar imágenes, pero ellos dicen, si no importa que la Biblia lo diga, yo digo que eso no es pecado. Y si tú confrontas a alguien que adora las imágenes, dice, yo no soy idólatra. Yo cojo eso como coger una foto. Pero lo que tú ves es hipocresía. Porque después se arrodillan a esa foto, le lloran a esa foto, le piden milagros de rodillas a esas fotos o a esas estatuas. Y después van diciendo, no es verdad. No, yo la cojo como una representación. Es como la mujer que ve que el marido llega pintoreteado, con cosas que la está engañando, con algo de otra mujer, y le dice, tú estuviste con alguien. No, tú estás loca, eso es mentiras. Así ustedes están haciendo con Dios. La gente hace eso con Dios, lo trata como si Dios fuera tonto. Pero no se dan cuenta que el mismo mandamiento, la misma palabra de Dios los va a juzgar. Dios dice, hay ya quien lo juzgue. La palabra misma los juzgará. Porque no es lo que ustedes quieran, no es de los mandamientos coger lo que a ustedes les agrada, es todo. Pues yo no puedo coger un manual, veamos, digamos, el manual de cualquier electrodoméstico. Que dice, me viene en mente de poner este ejemplo, no puedo coger el secador del cabello que dice que no se puede meter el enchufle en agua y meterlo en agua, porque si no sucede de pronto un incendio, algo sucede, me explota. Lo mismo es, Dios hizo el ser humano con el manual de vida del ser humano. Y no lo hizo para que ustedes cojan y agarren solo lo que a ustedes les agrada, sino todo. Porque si coges solo un pedazo y después vives, por eso es que la Biblia dice que Dios no se agrada de aquel que se cree sabio en sus propias opiniones. Porque si no le sucede como a Pablo. El apóstol Pablo, el que escribió esto, era un erudito de la Biblia. Él, señores, conocía la escritura, pero era una escritura adulterada, con mandamientos de hombres y religiosidades de hombres. Como puedes ver la católica, llena de Espíritu Santo, dame la palabra, ayúdame. Llena de tradiciones. Oh, gracias. Yo qué haría sin ti, Padre bendito, alabado. Llena de tradiciones, cargada de toda inmundicia. Y así no pueden ver verdaderamente el mandamiento santo y puro de Dios. Así Pablo vivía en sus propios mandamientos. Sí, eran fundamentados en la palabra de Dios, Primer Testamento, Moisés, etc. Pero se había quedado allí y basta. Y por eso era ciego. Cuenta la Biblia que perseguía a cristianos y cuando los encontraba les hacía daño, les mandaba hacer daño hasta hacerlos blasfemar. Porque en realidad él era ciego, hasta que un día llega y se le aparece Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, Señor, tuvo un encuentro. Y eso es por eso que esta prédica se llama el encuentro.
con Dios para volverse un valiente. Él encontró a Jesús y entendió. Miren lo que dice Pablo. Señores, cuando él vio a Jesús, él se volvió ciego. Él tenía escamas en los ojos y no era que él se volvió ciego, sino que él ya era ciego, estaba muerto espiritualmente. Él tenía escamas en sus ojos porque él la verdad no la veía. Él perseguía al Dios que según él quería hacer respetar sus leyes, pero en realidad él lo perseguía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él era ciego y tuvo que venir un Ananías para poder, un Ananías espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual. Nadie que no se mete bien en la palabra con humildad a recibir de Dios puede entender la palabra. Por eso es que los católicos, muchos de ellos, dicen, no tanto, yo me tengo lo que dice el Papa, lo que dice pero yo no veo ahí el problema. Ellos no ven más allá de sus narices porque no son espirituales. ¿Cómo hace para vivir ahí el Espíritu Santo? Si ya de por sí la palabra dice, maldito el hombre que cree en el hombre, y ellos dicen, no, yo no creo a la palabra de Dios, yo creo a lo que dice Francesco Bergoglio, ellos hacen mentiroso a Dios. Mientras Dios dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces, y esos hombres que ellos respetan para Dios son malditos, y son aquellos hombres que vienen y tratan de bendecir tu casa en la Navidad, en el diciembre. Sí. Y yo me pregunto cómo un hombre maldecido por Dios puede dar a mí bendición. Pero eso solo lo puedes entender si te metes bien en el mandamiento. Porque la verdad que es que el diablo ha encontrado ocasión en el mandamiento. Porque la gente le ha dado ocasión, le ha abierto la puerta por medio de la vanidad. Porque creyéndose en sabios se volvieron necios. Y entonces así igualmente Pablo era un necio. Conocía un poco, conocía de la palabra. Pero creyéndose que se las sabía todas, comenzó a hacer aberraciones. Y se dio cuenta tristemente que estaba ciego y muerto espiritualmente. Y tenía que venir una Ananías para poder imponer las manos y darle la vista. Por eso Pablo dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Pablo estaba engañado. Saulo estaba engañado, así como miles y miles y miles de gentes hoy en día están engañadas, pensando que de verdad, sabes, si no cumplo si no le hago a mis hijos la primera comunión, no estoy bien, ellos tienen que hacer la cresima, eso no está en la Biblia. Están cumpliendo mandamientos de hombres, cosas que los tiene ciegos a la verdad y no los deja ver el verdadero mandamiento de Dios. Y así Pablo también estaba engañado, y es por eso que te encuentras católicos, testimonios de Jehová, cegados en sus razonamientos, y cuando tú les dices, mira, la verdad es que no es así. En estos días una señora me dijo, te detesto, por eso detesto a los evangélicos. Y es eso, señores, es eso, que prácticamente Pablo estaba engañado y él también perseguía a los cristianos. Pero yo me pregunto si de verdad estuvieras con Dios y tuvieras conocimiento de Él, no podrías detestar a alguien. El Dios que a mí me rescató no me permite detestar a nadie ni despreciarlo. ¿Qué Dios conoces? Confróntate hoy. Dejemos la hipocresía. Mira qué Dios conoces, porque el Dios que yo conozco trata por igual a todos.
A todos los ama. Pero lo que Él quiere es que ustedes vengan al arrepentimiento para que todo el mundo se salve. Pablo decía, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte. ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Decía Pablo, no, el mandamiento es bueno. No es que no robar o los mandamientos en que está fundada la Iglesia Católica son malos. No, son buenos. Hacen parte de la palabra de Dios. Pero sabes, dice Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Yo también, Catalina, yo también fui católica, yo también vivía diciendo, sabes, yo conozco a Dios. Y era solo una hipócrita, alguien que no le importaba el aborto, alguien hipócrita que no tenía una relación con Dios. Eso es la católica. Alguien que no tiene una relación con Dios y va diciendo que conoce a Dios, pero la verdad no conoce nada. No sabe ni siquiera por qué es católico, porque cuando naciste simplemente te apodaron ese sobrenombre y basta. Pero no sabe lo que es Dios, no conoce sus mandamientos. Puesto que tú no los conoces en realidad, no pueden ellos mostrarse pecado delante de ti, porque no conoces la palabra del Señor bien. Solo conoces lo que te han enseñado y eso te ha bastado para adulterarlo, hipócrita. Pero no es así, porque cuando yo vine, hermanos, amigos, cuando yo vine a Cristo, cuando Cristo vino a mí más que todo, porque yo no vine a Él, fue Él que vino a mí, yo entendí que yo era una mujer sin Dios, alguien que no le importaba fornicar, adulterar, abortar, alguien completamente superficial. Y es por eso que dice Pablo, aquí lo dice, porque el pecado tomando ocasión, vamos a ver, vamos a leerlo desde aquí. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí, cuando yo no conocía de verdad de Dios, yo podía conocer esos 10 mandamientos de los cuales hablan, pero el conocerlo no me exoneraba de faltar al oro a ellos. Le pasaba por encima. No me importaba y mucha gente dirá, pero yo no robo, pero yo no esto. Sí, pero si tú no le crees a Dios completamente en su palabra, tú puedes creer 10 cosas de la Biblia, pero si no le crees todos los libros que están escritos en la Biblia, entonces simplemente tú crees a Dios un mentiroso, porque cuando alguien te va a decir que entonces los homosexuales, que eso es amor y tú los defiendes, sabiendo que la Biblia lo vieta y dice no, es una abominación, ok, te convierte en alguien que abomina la palabra de Dios por ir de acuerdo con el hombre. Y ya eso es un pecado tremendo. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Pues claro, si la gente no conoce la palabra de Dios en fondo, están muertos en delitos y en pecados. Y lo peor es que no les importa. Y van hipócritamente diciendo, sí, no, yo soy católico, yo conozco a Dios, no me interesa.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo. Vivía en un tiempo. Veamos. Vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, cuando él encontró de verdad, se catapultó y se metió ahí en la palabra de Dios. Entonces ella misma, miren lo que hizo, el mandamiento. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo también, yo sé lo que es, de lo que está hablando Pablo, porque yo antes de conocer bien el mandamiento, a mí me importaba un bledo, como importa un bledo a miles y miles de mujeres, irse a dormir con un hombre sin casarse. Pero cuando el mandamiento vino a mí, revivió y yo morí. O sea, yo morí para el pecado y entendí lo que dice Pablo, y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resucitó para muerte. Sí, yo sé lo que está diciendo Pablo. Yo era una abortista, una hipócrita como mucha gente. Iba diciéndole al mundo, no tanto, sí, yo soy cristiana, yo tengo a Dios, sí, sigue. Y hacía todo lo que a Dios no le agradaba. Pero cuando el mandamiento vino a mí, encontré yo también que ese mismo mandamiento que es para vida, a mí me resucitó para muerte, porque entonces yo, las cosas, los pecados que yo hacía anteriormente, murieron. Ya yo no era esa Catalina adúltera, ya yo no era esa mujer que no le importaba si abortaba, ya yo iba a contra del aborto porque sabía que no era de Dios, ya yo era diferente. Por eso yo sé de lo que dice. Yo sé lo que dice, yo sé lo que dice Pablo. Sé lo que dice Pablo. Por eso les hablo hoy. Mira, amigo, si tú de verdad crees de conocer a Dios, solo porque eres católico y piensas que ir a misa te basta, créeme, estás equivocado. Coge una Biblia y pídele a Dios. Y pídele a Dios que te muestre la verdad, porque Jesús es la verdad, la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por tanto, Pablo dijo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resucitó para muerte. Claro, él entendió que era un hipócrita, que él perseguía a los hijos de Dios. Pero cuando ese mandamiento llegó a él y comenzó a vivir conforme a Dios, entonces él no odió más a los cristianos, sino que dio la vida por Jesús. Fíjense la diferencia en verdaderamente conocer a Dios y conocer 4 cosas de la Biblia que alguien que no tiene vida espiritual te enseña. Y vas, creas familia, todo en una hipocresía. Y así más adelante cuenta Pablo y dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Fíjense, y era un erudito de la Biblia. Y era alguien de tremenda estima.
Es que tú puedes ser estimable para Raimundo y para todo el mundo. Así como el Papa, muchos lo aman. Pero para Dios eres solo un miserable que no conoce a Dios y que persigues a aquellos que de verdad conocen el mandamiento. Y dice, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que, pues claro, la católica está fundamentada, está basada en los 10 mandamientos, en las cosas de Dios. Y no, eso sigue siendo palabra. Nadie está diciendo que no. Lo que es tremendo, pero, es que ustedes hayan permitido que el ser humano haya aumentado y quitado de la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio 4, creo que en el capítulo 2, ahí habla y dice, maldito el hombre que mete algo más en la Biblia o quita, sea anatema. La palabra anatema es sea maldito. Pues les quiero decir a ustedes que los mandamientos de la Biblia católica han sido adulterados. Y por eso están ciegos como Pablo lo era en aquel momento y no pueden ver. Todos esos sacramentos de los que habla la Iglesia Católica en la Biblia no existen. Es mentira. Como es mentira lo del agua bendita, no. Lo que es verdad es el aceite bendito de Dios, que simbólicamente representa la unción del Espíritu Santo, y eso está en Gálatas. No, perdón, en Santiago. Santiago 5, en Santiago 5, versículo 13 creo, encuentran eso. Hay muchas cosas que ha aumentado la Iglesia Católica y por eso el diablo ha encontrado ocasión en el mismo mandamiento en que era fundada la católica para poder engañar miles y miles de personas. Y así que la gente no leyera ni tampoco ¿acaso dice en la Biblia, por puro caso, dice maldito el hombre que cree en el hombre? Pero la gente no le interesa eso. La gente se ciega diciendo el Vaticano y toda la Iglesia Católica dicen la verdad. Eso es mentira, señores. Yo nunca, en el tiempo que fui católica, nadie me habló de que Cristo regresaba. Nadie. Y siempre que tuve un problema, cualquier cosa, decían 10 Aves Marías, 10 esto, 10 lo otro, o un escapulario. Y hoy por hoy, que conozco bien la Escritura, doy testimonio que eso es mentira. Y no está en la Biblia. Por tanto, pero hoy, amigo que me escuchas, deja que Dios te quite las escamas de los ojos. Disculpen, tengo aquí el perrito mío, tengo aquí mis hijos y bueno, ellos juegan tú, amigo mío, que de pronto has estado engañado por tantos años, deja que Dios te quite como a Saulo las escamas de los ojos, para que el mandamiento, como dice Pablo, llegue a ser su efecto en ti y traiga a tu vida una metamorfosis como lo hizo en la mía. Que aquella mujer que fui yo, aquella vez cuando me arrepentí, nunca más la volví a hacer. Nunca más volví
a, a pensar que un aborto no era nada. Nunca más volví a pensar que acostarme con un hombre sin casarme era algo que no tenía importancia. No, porque luego sucedió esto. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, ya viendo yo el mandamiento, yo vi lo que es bueno y elegí hacer lo que es bueno. Y morí para el no malo. No volví más a hacerlo. A fin de que por el mandamiento, o sea, cuando conoces el mandamiento y lo aceptas, y sabes, no codiciarás el marido de alguien. Y cuando tú aceptas ya esos mandamientos, tu vida cambia, así como cambió en una gran metamorfosis la vida de Pablo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y yo igualmente doy testimonio como Pablo, que eso fue lo que pasó conmigo. Y muchos me dicen, pero ¿por qué tú estás sola, sin el marido? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? No, señores. Es que el mandamiento, el pecado, es que a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual. La palabra de Dios es espiritual, no la puede entender. La palabra 1 Corintios 2:14 te dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de entender espiritualmente. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pues claro, con lo que hizo Adán y Eva fuimos vendidos al pecado. Por eso necesitamos, amigo y amiga, un Cristo, un Jesús que derramase su sangre y nos limpiase de la inmundicia del mundo y encontrásemos salvación en el mandamiento, en su sangre, para poder vivir espiritualmente y eternamente. Y cuando yo hablo del mandamiento, hablo de toda la palabra. Pero hay algo, un mandamiento que dejó Jesús en el mundo. Y es este. Espíritu Santo, dame tú esta palabra, por favor, para acompañarla. Y dice: el nuevo mandamiento está en 1 de Juan 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, decía Jesús, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento, excusate mis hijos que están jugando. Entonces dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis traído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Y dice: a la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano